del año 2018 peor todavía, a las nuevas inversiones que ahora cualquiera de estos grandes inversionistas va a generar nuevos proyectos, ya no pagan impuesto a la renta durante muchos años. Entonces, ¿qué le queda a la caja fiscal? Le queda cero. No se generó actividad económica y sacaron recursos naturales y se beneficiaron estas grandes empresas de esos recursos naturales. Si comparamos con Colombia, principalmente con Perú, claro, ellos tienen inversiones mucho mayores, porque son colonias mucho mayores, pero en el caso peruano principalmente en minería. Tan es así que buena parte de esa inversión lo que está es sacándole recursos del Perú, y lo que le queda al país es poquito, entonces no tiene ningún sentido. Migajas, y lo que parecería que es algo positivo, más bien resulta totalmente negativo para la economía, porque es plata que no se queda en el Perú generando dinámica económica en ese país. Aquí el problema del Estado, del gobierno, es el tema de los ingresos. Por toda esta situación, la normativa que se viene generando, que se viene anclando, es que el Estado deja de percibir ingresos, porque justamente se quejan ellos mismos de que no hay dinero, pero ellos mismos generan una normativa, como usted mismo acaba de decir, meterse uno mismo un tiro en el pie. Y no ha sido un solo tiro, porque en este momento, frente a la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos en dos niveles. Uno, en el manejo equivocado del modelo. Entonces, con este modelo, lo que están haciendo es ahogando productos, estás desincentivando el consumo. Porque acá también viene una lógica perversa. Aquí los empresarios vienen a decirnos que ellos son los que crean empleo. No, señores, el que crea empleo es el consumidor. Si no han oído la máxima que el cliente siempre tiene la razón. ¿Qué significa eso? Que las empresas se deben a sus consumidores. Si el consumidor no consume, la empresa acumula producción y tiene que parar la producción y ya no va a generar empleo, más bien todo lo contrario. Entonces hay que incentivar políticas que impulsen consumo y por tanto producción y empleo. Este gobierno hizo exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? Ya estamos mirando. Entre enero y febrero de 2020 la recaudación de IVA, ojo, el IVA se recauda en función del nivel de ventas, cayó en 20% respecto del mismo periodo del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que las ventas en el Ecuador están cayendo, así que el gobierno está recibiendo menos recursos por IVA. ¿Qué significa eso? Que por otro lado también recibe recursos por la exportación de petróleo. Si caen los ingresos por impuestos, quiere decir que cada vez se vuelven más importantes, o se vuelve el gobierno más dependiente de los ingresos petroleros, y encima cae el precio. ¿Cómo está economista el tema de la participación del Estado con el tema de los contratos petroleros? También ha cedido. Bueno, ahí cambia también el ministro Pérez, hace algún tiempo, cambia nuevamente la forma de manejo de los contratos petroleros. El presidente Correa ya hace más de 10 años cambió el mecanismo de regalías a pago por servicios. ¿En qué consiste eso? Vienen las empresas petroleras internacionales y en vez de que nos den unas migajas y ellos vendan todo el petróleo, el Estado les contrataba para que extraigan petróleo, les pagaba por el servicio de extracción del petróleo, que el petróleo era del Estado, y lo vendía. Decía que se quedaba el 80 para nosotros y el 20 para... Exactamente, y hay cifras que demuestran aquello. Ahora se está haciendo lo mismo. Al revés. Ahora es ellos se llevan el 80 y nosotros exactamente. El mismo servicio que nos... Exactamente. Pero volviendo al tema de los recursos, pues esa es la parte estructural, más dependientes del precio del petróleo. Pero ¿qué hicieron con esa ley de 2018? Les regalaron $4.600 millones a las grandes empresas evasoras de impuestos, con la famosa remisión tributaria. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que le debían impuestos al fisco? No es la persona común y corriente, porque en cuanto se atrasa le cae el SRI. Son grandes empresas que pueden sostener juicios millonarios cuando el SRI les quiere imponer medidas legales. Entonces, lo que hacen es sentar al SRI a negociar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? El gobierno lo que dijo es, bueno, no se preocupen, les vamos a levantar todos los juicios, les vamos a perdonar las multas y los intereses que se generaron por no haber pagado a tiempo. Y ustedes nos dirán, lo que pudo el país haber recaudado fueron 4.600 millones. Lo que nos dicen que se recaudó, porque dijeron, no, paguen nomás lo que puedan. Dicen que se recaudó algo más de $1.200 millones. Pero ojo,
De esos 1.200 millones, más o menos unos 600 es neteo de cuentas con varias petroleras. ¿Por qué? Porque el Estado a su vez les debía plata por diversas circunstancias que no les había pagado y las empresas le debían impuestos al Estado. Sí son netos. Es decir, de esos 1.200 millones de dólares, el Estado recibió en dinero contante y sonante la mitad. Es decir, de todo lo que pudo haber recuperado en estos 2 últimos años, el Estado recuperó en contante y sonante el 15%. El otro 85% regaló. Ya, ahí tenemos un déficit enorme de recursos que ahora quieren recuperar cargándoles a los propietarios de vehículos de $20,000, cobrándose de los sueldos de los burócratas, etcétera, etcétera. Volviendo a esa situación del tema de la contribución que están solicitando los servidores públicos a los maestros, es inclusive atentar contra los derechos, se va en contra también de la Constitución, y también no se pide que se ajusten a las otras personas, a los otros espacios, a las otras entidades, en este caso en la parte de lo que es la asamblea, tampoco no se ve. Pero más allá de todo, no es ahí la solución, porque son medidas parches, porque de cierta forma lo que nosotros vemos es que la gente al tener menos ingresos consume menos. Entonces, ¿cómo genera los y volvemos a lo que habíamos manifestado hace? Exactamente, sí, se deberían tomar medidas que corresponderían a un giro de 180 grados en la política económica, pero también es importante medidas, no parche, pero sí para recuperar recursos. Ahí, y hay varios analistas que han hecho cálculos. En vez de cobrarle el 20 a los vehículos de $20,000, ¿por qué no se le cobra un 5%? Han hecho los cálculos de equivalencia, un 5% a las utilidades bancarias del 2019, que fueron las más altas en la historia del Ecuador. Con eso se estaría equiparando. ¿Y quiénes pagarían? Son los banqueros, pues. Entonces, haciendo cálculos recientes en relación a esto, a un servidor público que tiene un sueldo de más o menos $2.500 mensuales y que tuviera un vehículo de $20,000, lo que le termina quitando el Estado por el impuesto al vehículo y por el descuento que le harían a su sueldo, viene a ser el equivalente a 3 meses y medio de lo que gasta en comida en su hogar. Pero quítele al banquero 5% de sus utilidades. A eso no le cambian para nada su estilo de vida. Esa es la diferencia. Las situaciones que se dan. Ahora entramos en el tema de subsidios. ¿Cómo ve que obviamente el gobierno, por la abrupta decisión que tomó en octubre del año anterior, se generaron todas estas situaciones, estas movilizaciones, y frente a esto se va a tomar la decisión que para junio se va a focalizar mediante un sistema tecnológico implementado en las gasolineras? Bueno, habría que ver cómo es el sistema, porque una mala focalización o una eliminación de subsidios, tanto como un incremento del IVA, que también nos pintan como que es la solución mágica, terminaría despedazándole todavía más a la economía, por la simple razón de que con un IVA mayor se genera inflación de forma directa, y con la eliminación de los subsidios también, porque todo se transporta en una economía y los costos de transporte es van a como crecer. decirle que al moribundo ya le den la receta ya para exactamente, ya de una vez la eutanasia, ¿ya? Porque justo se hablaba de que aumente el IVA, imagínese, si no hay consumo, Exacto, le cae más el consumo, caen más las ventas y la recaudación cae todavía más. Entonces, en vez de recibir más recursos, caen los recursos. Pero el problema mayor no va por ahí, es que podrían comerse la dolarización. ¿Cómo? Que eso es lo más grave. Es lo más grave. Los exportadores ya tienen problemas de competitividad, es decir, sus precios en el exterior son altos. ¿Por qué? Porque los costos laborales de dolarización son altos, ya, frente a los competidores principales que son colombianos y peruanos. El salario medio en Colombia es 40%, en el Ecuador y en el Perú es 60%. Entonces, competir con eso en costos es difícil. Encima más, en esta coyuntura de caída de los precios del petróleo se aprecia el dólar. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros pagamos nuestros costos locales en dólares, nuestros productos afuera son más caros todavía. A eso súmele costos de Colombia está ahorita devaluando. Súmele a eso costos de transporte adicionales. ¿Qué significa? Que nuestras exportaciones no petroleras van a perder mercados
van a caer nuestras exportaciones no petroleras, ya cayeron las exportaciones petroleras, entonces ahí ya no estaríamos en la tormenta perfecta, como se decía antes, esa era una tormenta tropical, ahí estaríamos ya en un huracán, y de ahí sí, no sé cómo saldríamos, y con la dolarización de por medio, con un riesgo muy alto de que pueda botarnos a nosotros por este manejo tan malo realizado por las autoridades actuales. Pero ahora es grave, economista, y justo este año no se sabe si se va a salir a flote con el tema en todo sentido, frente a la situación externa y cómo se ha manejado internamente la economía. Y las medidas que están no van a ayudar de una u otra forma, no sé, el Fondo Monetario Internacional con sus políticas, como usted lo acaba de manifestar, ellos lo que quieren es que sigamos paso a paso las determinaciones de ellos y eso no nos va a conducir a ningún lado. Sí, no, porque el Fondo Monetario Internacional también está enfrentando una situación política bastante compleja y de prestigio institucional con el fracaso en la Argentina. Entonces, ¿qué pasó en Argentina y cómo eso puede repercutir en el Ecuador? El Fondo Monetario asimismo auspició un programa económico del gobierno de Macri que le destrozó a la economía argentina. Pero en el afán de conseguir la reelección de Macri, Fondo Monetario Internacional siguió entregando recursos y en definitiva fue un crédito de 50.000 millones de dólares, es decir, es más de 10 veces de lo que le prestaría al Ecuador. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? El Fondo Monetario Internacional no estableció ningún reparo para prestar sus recursos con tal de que se vea algún efecto en la acción de Macri para que eso le permita tener los votos y ganar una reelección. Pero ¿qué es lo que sucedió? Básicamente lo que se trató con sus recursos de sostener el tipo de cambio en Argentina y no lo lograron, así que esos recursos terminaron en manos de los grandes empresarios y banqueros privados de la Argentina que los volvieron a sacar al exterior. Colapsó la economía argentina, colapsó el modelo del Fondo Monetario Internacional y las nuevas autoridades políticas y económicas de la Argentina han indicado al Fondo Monetario que tienen que renegociar las condiciones de pago porque no podrían pagar a costa del pueblo argentino esa deuda tan grande. Entonces, en el caso ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional no estaría dispuesto a otro fracaso. ¿Cuántas aportaciones ha sido del Fondo Monetario Internacional? Ahorita, aproximadamente 1.400 millones, lo que corresponde hasta completar los 4.200. Es decir, estaría faltando 2.800 millones de dólares en entregas trimestrales. ¿Ya? Y de acuerdo a la situación, el gobierno, usted ya sabe, el tiempo pasa rápido y tenemos hasta más. De ser el caso preferible que ya no nos presten más, vamos por ese lado. No, es que el Ecuador necesita de esos recursos, ya. Entonces, ¿pero cuál sería la salida? Ya. ¿Desde el fondo buscar otros alternativos? Desde el fondo, vamos primero desde el fondo. Entonces, el fondo, ¿por qué suspende el pago? Porque podría estar incurriendo en el mismo error con la Argentina. Le entrega la plata, después no le van a poder devolver. Pero el Fondo Monetario tampoco puede echarse para atrás, porque políticamente a nivel internacional quedaría muy mal abandonándole al Ecuador a su suerte, sería un reconocimiento de su fracaso. Entonces, ¿qué hizo el Fondo Monetario? Lo que está es tratando de ganar algo de tiempo a ver si nuestras autoridades hacen algo razonable, cosa que desde la perspectiva internacional no está sucediendo porque el riesgo del país subió como 500 puntos entre ayer y ahora, de los 2.700 a los 3.200. 2.245. Solo como cuña. Cuando yo hice operaciones internacionales de financiamiento, hicimos con un riesgo país de 430. En el 2017. En el 2017 y el 2018, porque yo recibí en 500 y pico, casi 600, y se hizo una gestión internacional generando credibilidad y confianza que permitió bajar el riesgo país y yo pude contratar créditos importantes a tasas de 7%. ¿Con qué organismos económicos? Con mercados financieros internacionales, no con multilaterales, nunca con multilaterales, con bancas de inversión en Wall Street, ¿ya? A esas tasas, ¿ya? No, ¿y ahora la tasa que está del Fondo Monetario? Ahorita, con ese riesgo país de 3.200 más los 3%, que sería la de Estados Unidos, nos tendrían que prestar a 35%. 5 veces más caro que en el año 2017 y en el año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la visión de los grandes inversionistas internacionales, todo el manejo económico está muy mal visto y estas últimas medidas
claramente para ellos no están resolviendo absolutamente nada. Y la alternativa que está buscando el gobierno, digo, no es, tampoco hay que satanizarle, pero va a resultar bastante cara dadas las circunstancias, van a hacer otras preventas petroleras con China. Se dice que estaría en el orden de los 2.000 millones, otros analistas dicen que en los 1.400. En definitiva, con todo este conjunto de medidas, el gobierno lo que va a lograr es conseguir los recursos indispensables para poder mantener la cabeza a flote hasta entregar el poder. Eso es todo, es lo que están buscando. Tratar de ya desafarse lo más rápido posible y exacto, pero le dejan a la economía, le caen el punto al que viene y le toca cuesta arriba el gobierno que viene con una economía desbarata. Entonces lo que van a salvar son las cuentas fiscales hasta mayo del 2021, pero la economía, es decir, producción, empleo, consumo, inversión privada, inversión pública, van a estar hechas pedazos. ¿Cuántas empresas privadas petroleras operan en el país? No sé. No, por supuesto, muchas, no sé cuántas, son muchas. ¿Y cuál es su perspectiva igual sobre el tema de las reformas laborales posibles que se den? Ya, yo dudo mucho, porque inclusive dudo mucho que se pueda avanzar con el impuesto a los vehículos de $20,000, porque eso tiene que ser aprobado por la Asamblea mediante ley. Y claro, ahorita los asambleístas, por lo que es un año preelectoral, casi electoral, ya están en desbandada, es decir, ya están saltando del barco para no hundirse con el gobierno, entonces difícilmente apoyarían una iniciativa de ese tipo. El tema de la contribución que harían los servidores públicos en su salario también resulta inconstitucional y podría ser objetada por Corte Constitucional u otros organismos. Entonces, por ahí el gobierno no va seguramente a obtener lo que pretende. La reforma laboral más grave todavía, porque significa también un cambio en la ley y una ley que tiene que ser muy bien estudiada, tramitada, porque es una ley muy compleja, y de la misma manera no se contaría en la Asamblea con el entorno político favorable para poder aprobar esas reformas. También hay que entender que está bien hacer ciertas reformas, modernizar el código laboral, pero otra cosa es lo que piden ciertos sectores, que es irse ya en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Y eso también es un tema muy controversial que necesita que sea planteado desde un gobierno que tenga una fuerza política importante, no un 4% de credibilidad. Ya para ir finalizando, también van a enviar a la Asamblea el Código Orgánico de Planificación y también el Código Monetario Financiero. ¿Cómo ves esa apreciación? Pese que hubo este antecedente de esa ley, la famosa ley Trole 3 de los 400 artículos, que igual hablaban de una crisis sistémica, de una posible salida de la dolarización frente a toda esta situación, como usted lo manifiesta. ¿No se debería aprobar esas leyes viendo que el gobierno tiene se puede decir, ese respaldo, ese apoyo de un 4%, que está yendo en detrimento de los intereses nacionales de los ciudadanos? Por suerte, para los intereses nacionales es poco probable de que sean aprobadas las leyes. Pero hay varios riesgos, y uno muy importante, que es con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que lo que pretenden es privatizar al Banco Central del Ecuador. ¿Con qué objetivo? El Banco Central del Ecuador tiene las reservas líquidas más importantes del país, y justamente frente a un escenario de riesgos para la dolarización y que pueda afectar al sistema financiero nacional, ya están viendo justamente cómo los bancos se podrían apropiar de los recursos de las reservas del Banco Central del Ecuador. Eso es lo que están buscando. Ya vivimos en el 99, ¿no? Exactamente, ya eso hemos visto en la historia. Entonces, bajo conceptos que teóricamente suenan bonito, que la autonomía del Banco Central, etcétera, etcétera. Autonomía frente al gobierno, pero dependencia de la banca. Esa fue la historia del Banco Central hasta el año 2008, que se cambió con una constitución su condición autonómica. Economista, pregunta final: ¿cuál sería el modelo económico a implementarse en el Ecuador que debería el más viable en estos momentos? A ver, aquí no existen así modelos definidos, porque a veces se cree que es el modelo tal o cual. Eso es teórica, que hay que ser pragmáticos. Dogmáticos. No se puede ser dogmático, tiene que ser pragmático. ¿Ya?
Los modelos o las teorías nos permiten entender cómo opera la realidad. Y creo que para muchos economistas está muy claro que los mecanismos para generar bienestar en la población van por el lado de la producción, porque con producción se paga todo. Mientras más se produce, se paga más impuestos, la caja fiscal tiene más recursos, la gente tiene más empleo, la gente tiene que consumir, etc. Entonces, para no entrar en detalles y que se pueda aplicar todo un menú de políticas y medidas que estén orientadas a impulsar consumo y producción para que automáticamente se genere empleo, se reduzca pobreza y las condiciones de bienestar de la población puedan mejorar. Sea de la parte privada o sea de la parte pública. Todo, ¿no es cierto? Sí. Listo, hemos estado con el economista de la Torre aquí, estamos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica Equinoccial. Pues ha sido un gusto haber compartido con usted y pues en otras ocasiones podríamos estar conversando de otros temas. Con mucho gusto, ha sido de mucho agrado esta entrevista.